Las 10 plagas de Egipto son, sin duda, una de las narraciones más enigmáticas de toda la Torá y la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas personas se centran en los elementos sobrenaturales y, al verlos como algo extraño o inverosímil, pierden de vista el verdadero mensaje. A veces, el impacto visual de imaginar un Egipto invadido por ranas o piojos distrae de lo que realmente importa. Pero, ¿cuál es el significado profundo de estas 10 plagas? Te aseguro que lo que voy a compartir contigo en este video no es algo que hayas escuchado antes. Puede que te sorprenda. Para comprender el verdadero propósito de las plagas, hay que remontarse al origen, al principio de todo. Al comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. En hebreo, esto se expresa con Bereshit, la obra de la creación descrita en el Génesis. Y ahí, en ese acto de creación, se oculta la raíz de las 10 plagas. Además, para entenderlas completamente, también es necesario mirar más adelante, al capítulo 20 del libro del Éxodo, donde se revelan los 10 mandamientos. Pero antes de llegar a eso, vamos a retroceder al principio. ¿Qué sucedió en el origen? Para ello, debemos acudir a la sabiduría de la Misna, donde se nos dice, Ba'asara Ma'amarot Nibra Haolam, con 10 declaraciones fue creado el mundo. Este mundo fue creado con 10 pronunciaciones, con 10 dichos. Y es que Dios decidió crear su mundo con las palabras y dijo Dios que sea la luz. Y fue la luz. Esto es una pronunciación, un dicho. 10 dichos como estos 10 veces está escrito, dijo Dios. Algunos cuentan la misma palabra del Génesis Bereshit para Elohim, como un dicho en sí, no entraremos en eso, pero con 10 dichos fue creado este mundo. Y la pregunta por qué Dios necesitó crear el mundo con 10 dichos, con 7 días, pudiendo haberlo creado de una vez? Yo creo que esto nos indica un patrón de revelación. La creación en sí es un medio para que Dios se revele. Pero antes de contarte esto, déjame tú que piensas, que la creación viene a ocultar a Dios o a revelar a Dios. ¿Qué piensas tú que cuando las personas van y ven que hay una naturaleza que funciona de forma autónoma, esto les hace creer más en Dios o menos en Dios? Yo sé que van a ver en el público respuestas diversas, pero déjame que te conteste la que creo que es la más certera, y es que en realidad la creación viene a ocultar a Dios, pero es un ocultamiento diferente, viene a ocultar a Dios para que éste pueda revelarse. Déjame contártelo. Dios, según la perspectiva de la Torá, es infinito. ¿Cómo el infinito puede revelarse a personas finitas? Es algo imposible. No tenemos la capacidad de comprender conceptos infinitos. Solo conceptos finitos son los que caben en nuestra mente. Cuando nosotros decimos misericordioso, bueno, justo, todo eso son conceptos humanos que nosotros de alguna manera aplicamos al Creador para poder comprender algo acerca de Él. De hecho, Él también se dio a conocer a nosotros a través de esos conceptos, pero en la eternidad esos conceptos no existen, eso existe para nosotros. La justicia es un concepto que solamente sirve cuando existe el mal. Allí arriba no hay mal, así que no tiene que haber justicia. Dios no es justo, Dios se manifiesta a este mundo como justo y eso es algo muy diferente. La creación es el medio finito por el cual el infinito puede revelarse a nosotros. Es decir, yo quiero ver a Dios, es demasiado para mí. Nadie puede ver a Dios y vivir como está escrito en la Toure. Pero puedo ver a Dios en la belleza de una flor, puedo ver a Dios en la armonía de un canto, puedo ver a Dios en muchos lugares. Dios se oculta detrás de su creación para revelarse a través de ella de una forma que yo le pueda captar. Por lo tanto, la creación, aunque tiene la finalidad de revelar a Dios, el medio de esa revelación es el ocultamiento de la luz.
Es como un filtro. Cuando hay demasiado, pues se filtra esa luz y se revela a una medida correcta. Entonces la creación viene a ocultar a Dios. Los 10 dichos de la creación son 10 límites de ocultamiento de una revelación infinita que no podríamos captar. Así que estas 10 pronunciaciones son de alguna manera los 10 ocultamientos de Dios en su creación. ¿Y por qué Dios se ocultaría por 10 veces la verdad? Ya hemos dicho que el fin es revelarse. Por eso es que Dios lo que va a querer hacer en un punto es revelarse también con 10 manifestaciones diferentes. Obviamente, si ya has estado en este canal, sabes que en la Cábala hay un concepto que son las 10 Sefirot, que son los 10 canales de revelación de Dios para con este mundo. Estas 10 Sefirot son exactamente eso, 10 canales de limitación y ocultamiento de la luz infinita para que ésta se pueda revelar de diferentes formas. La gran revelación al mundo a través de 10 canales, si lo ponemos en un lenguaje bíblico para entendernos de alguna manera, obviamente son los 10 mandamientos. Esas 10 revelaciones que han de alguna manera construido en nuestras sociedades, como mínimo las nuestras, que están basadas de alguna manera o en parte, o apoyadas en la cultura que sale de la Biblia. Entonces, por eso es que creo que estas 10 revelaciones han sido las más poderosas de toda la historia de la humanidad. Han construido la humanidad tal y como la conocemos hasta el día de hoy. Así que podemos decir que hay 10 ocultamientos en la creación, en el principio, y 10 revelaciones en el monte Sinaí con las 10 pronunciaciones, o traducido los 10 mandamientos. En la Torá está escrito los 10 dichos, las 10 pronunciaciones, y eso es importante porque hay 10 pronunciaciones de ocultamiento, 10 pronunciaciones de revelación. Ahora, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué desde la creación hasta el monte Sinaí pasaron 26 generaciones? 26 generaciones. Y tú sabes que el número 26 no es un número casual, el número 26 es el valor numérico del nombre de las 4 letras de Dios que estás viendo en pantalla, conocido también como el tetragramatón. Este nombre vale 26, la Yod vale 10, la Ei vale 5, la Ba vale 7 y la última Ei vale 5. Todo vale 26. Y de alguna manera estas 26 generaciones son las que de alguna manera la humanidad se tardó para estar preparada para la revelación de este nombre, que es el nombre de la trascendencia de Dios. Por eso es tan importante que Dios, la primera de las 10 pronunciaciones dijo lo Anoji Adonai Eloheja Aserot Setiame Eret Mitzrayim Mi Betabadim yo soy el Eterno, tu Dios, estas 4 letras. El Eterno son estas 4 letras, tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de esclavos. Es decir, ahora yo me puedo revelar con este nombre porque saliste de Egipto, porque saliste de la esclavitud, pero no dice que saliste de la esclavitud, dice que Mitzrayim Egipto, que significa lugar de estrechez. Es una casa de esclavos, porque Egipto, todo él es una casa de esclavos. No solamente Israel eran esclavos en Egipto, sino que en Egipto todo el mundo era esclavo. ¿Por qué la Torá le llama esclavo o casa de esclavitud a Egipto? Porque un esclavo es el que está subyugado a otro poder, a alguien más poderoso. Todos en Egipto estaban subyugados al faraón, pero no solamente eso, sino que todos, incluido el faraón, estaban subyugados a las fuerzas de la naturaleza. Los dioses egipcios eran fuerzas de la naturaleza y a ellas les adoraban, pensando que las fuerzas de la naturaleza eran las que realmente controlaban este mundo. Por eso es que se hacían sacrificios para la lluvia, para el sol, para el invierno, para el verano. La naturaleza era el dios de Egipto. De otra manera había muchos dioses porque hay muchos factores de la naturaleza, pero en pocas palabras podíamos decir que la conciencia natural era el dios egipcio. Por eso vivían en estrechez, Mitzrayim, y por eso eran esclavos,
porque la verdadera libertad es cuando conectamos con los no límites y lo único que no tiene límite es el ilimitado, el Ein Sof, el infinito. Por lo tanto, Egipto, lugar de esclavitud, es quien tuvo el control del mundo y es a quien Dios decidió dar estos 10 golpes. Eser Makot en hebreo, golpes. Es importante el saber que son golpes y no plagas. Ahora vas a entender por qué. Y justo como algo que se debe anticipar a la revelación en el Sinaí de las 10 pronunciaciones. Así que tenemos algo muy 10 pronunciaciones de ocultamiento en la creación. 10 golpes, 10 revelaciones. Esto no es casualidad, es un patrón. Si no nos hubiéramos parado en ver las ranas, el de esto, no nos estaríamos perdiendo este mensaje tan importante. Ahora, fíjate bien en esto. Fíjate bien por qué se necesitan 10 golpes. Hemos dicho que la conciencia de Egipto es la conciencia de subyugarnos a la naturaleza. Ahora, si entiendes, Dios se ocultó detrás de la naturaleza para poder revelarse. Pero a veces lo que ocurre es que la persona en vez de ver a Dios en la naturaleza, que la naturaleza es un medio, hace a ese medio un fin y convierte a la naturaleza en Dios. No puede ver lo trascendente detrás de la naturaleza. Lo que tenía que ser un medio para revelar a Dios, ocultar para revelar, se convirtió en un fin de ocultamiento. Ocultó para ocultar. Por lo tanto, Egipto, que era la potencia mundial, tenía subyugado al mundo entero debajo de esa conciencia. Por eso es que Dios tuvo que hacer 10 golpes, 10 agujeros a la conciencia natural y mental del mundo de una forma tan extravagante, para mostrarle al mundo existe y que hay trascendencia. Entonces, esa conciencia limitada en la naturaleza fue golpeada por 10 veces. Y esto no es en vano, gente. Si ustedes saben un poco de la Sefirot, van a ver que la Sefirá de Malut, la más baja, por ejemplo, equivale al Nefes en los niveles del alma. Y Nefes equivale a la sangre. Ahora, no importa tanto si sabes estos conceptos o no, pero la primera de las plagas es sangre. Si tú miras la última de las plagas, la 10ª, está escrito que es Makat Bejorot. Bejorot significa primogénitos. Y se puede leer en Bejorot Po Keter. Es decir, en él está el Keter. Se revela la última de las Sefirot, la de más arriba. Así que tenemos que las 10 plagas equivalen a las 10 Sefirot. Y si conoces las 10 Sefirot, vas a saber hacer relación por cada plaga y plaga. Es muy interesante ver que hay 10 versículos después de cada plaga que dicen no voy a tomar mi teléfono para ayudarme. Y dice así por Shemot 7:5 y conocerán Egipto, que yo soy el Eterno. Después en el 7 y 17 así dijo el Besot Tet por eso conocerás Dat que yo soy el Eterno. Y así por 10 veces. No es casualidad Dios para que conozcan, para que conozcáis, para que conozcas, para que conozca Egipto, para que conozca Israel. El Da'at es lo que Dios quería purificar a través de los 10 golpes. El Da'at es el conocimiento y está escrito en el libro de Isaías 11:9 o 9:11, perdón, no me acuerdo ahora, que en el final de los días estará la tierra llena de Dea et Hasem, del conocimiento del Eterno. Es decir, como vemos la redención final, el mundo ideal lleno de Da'at, lleno de conocimiento. Es casualidad que en estos 10 golpes a la conciencia natural les acompaña siempre un versículo del Emante Da para que conozcáis, es decir, para que haya Da'at en el mundo. Dios quiso transmitir un mensaje a través de esos 10 golpes, sacudiendo la naturaleza para mostrarnos que la conciencia natural tiene sus límites. Ahora, con estos 10 vacíos abiertos, se nos da la oportunidad de acceder al Da'at, el conocimiento de lo trascendente. Esto nos permite entender que, cuando en la conciencia natural hay 10 aperturas,
pueden manifestarse las 10 revelaciones contenidas en los 10 mandamientos, expresadas en 10 proclamaciones divinas. Estas encapsulan la esencia de toda la Torá, la cual es guía para la humanidad, luz para el mundo y el medio a través del cual el Creador se revela plenamente. Como dice el profeta, la revelación divina llenará el mundo como las aguas cubren el mar. Quienes estudian el hebreo y se sumergen en la tradición de Israel, explorando los misterios que nos legaron nuestros sabios, pueden acceder a conocimientos bíblicos de una profundidad indescriptible. Antes de despedirme, dime en los comentarios qué fue lo que más te gustó de este video. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, deja tu like, que nos ayuda muchísimo, y nos vemos en el próximo video. Salom.